un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa, una tarde más, una tarde de jueves, especial porque tenemos un encuentro juntos para compartir temas de actualidad, de manera que me gustaría mucho que se quedaran con nosotros esta próxima media hora. Hoy tenemos un tema también apasionante, muy interesante y sin duda va a traer mucha claridad a nuestras vidas. Tenemos como invitado, colaborador especial del programa, ¿verdad?, a nuestro amigo Luis Cortés. Ya algunos lo conocen, pero para los que todavía no lo conocen, tengo que decirles que él es estudiante, ¿verdad?, en la Facultad de Teología, CEIBI. Él lleva ya su cuarto año en teología, estudiando, preparándose, y nos va a resolver pues las dudas que se presentan en esta tarde. Así que en esta hora vamos a dar comienzo al programa y les digo que el tema del programa en esta tarde tiene que ver con Dios, porque queremos dar una perspectiva a cada tema, una perspectiva desde el punto de vista bíblico. Y el tema de esta tarde es Dios, realidad o ficción, ¿verdad? Es un tema muy interesante porque sé que mucha gente se hace esta misma pregunta, si Dios es real o realmente Dios es un mito, es algo que pertenece a la ficción. Aunque estamos en este tiempo, en un tiempo donde la gente piensa solamente en las cosas que puede tocar y que puede ver, nos hemos vuelto muy materialistas y quizá hemos sacado a Dios un poco de nuestras vidas. Pero hoy vamos a resolver algunas preguntas juntamente con nuestro amigo Luis. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien hallado. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente. Es una bendición poder contar contigo. Nuestros amigos en esta tarde seguramente se estarán haciendo muchas preguntas, viendo la sugerencia del tema, pero creo que una de las preguntas que se pueden estar haciendo es ¿cómo se puede llegar a creer en algo que no se puede tocar o que no se puede ver? Esa es una pregunta que yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Y yo quisiera comenzar ya, lanzarte la primera pregunta de la tarde y decirte, ¿dónde podemos encontrar evidencias, ¿verdad?, de la existencia de Dios? Muy bien, pues comienzo diciendo de que la Biblia, la Sagrada Escritura, afirma la existencia de Dios. Es curioso notar de que los autores que escriben la Escritura no tratan de presentar argumentos para defender la existencia de Dios. En la Escritura no se presentan argumentos para exponer de que Dios existe. Simplemente se da por hecho, se afirma que Dios existe. Ahora déjame extenderme un poco en presentar algunos argumentos que se han dado a lo largo de los siglos, y algunos de los argumentos que quiero exponer brevemente ya se expusieron en la Edad Media, concretamente en el siglo XIII. Algunos de los teólogos escolásticos, como Tomás de Aquino, gran teólogo, gran pensador cristiano, ya expuso algunos de los argumentos que quiero compartir brevemente. En primer lugar, quiero hablar del argumento cosmológico. Argumento cosmológico, de cosmos. Cuando miramos el universo, la razón humana nos dice que debe haber tenido un comienzo, un origen. Es importante notar una ley científica que se conoce como la ley de la causalidad. La ley de la causalidad. Y esto tiene que ver con efecto y causa. Nota de que el universo es un efecto. Debe haber tenido una causa. Esa causa es
Dios. Los seres humanos nos preguntamos cómo se originó todo. La respuesta la encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1 y versículo 1, en donde dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, existe un universo que es un efecto, debe haber tenido una causa, que es Dios. El segundo argumento es el argumento que se conoce en teología como argumento teleológico. Esa palabra teleológico, de teleos en griego, implica propósito o meta. En el universo, querido amigo Roberto, encontramos belleza por doquier, encontramos diseño y propósito. Y cuando miramos a este maravilloso universo, encontramos que es obra de un diseñador. Un filósofo y teólogo británico del siglo XVIII, William Paley, puso un ejemplo muy sencillo y muy famoso, el ejemplo de un reloj. Cuando observamos un reloj, entendemos de que ha habido un relojero, ¿verdad? Un diseñador que lo ha creado con un propósito, que es el propósito que cumple, ¿verdad? Dar las horas del día. Si yo te digo a ti que yo veo un reloj en la playa y te digo de que se ha creado solo, eso es absurdo, ¿verdad? Cuando vemos un reloj, entendemos de que ha habido un diseñador que lo ha creado con un propósito específico. De la misma manera, en la creación del universo encontramos un diseño inteligente. Por tanto, llegamos a la conclusión de que hay un diseñador supremo que ha creado todo cuanto existe con un propósito específico. Y si es absurdo creer que un simple reloj tan pequeñito se ha creado solo, es más absurdo creer que este universo tan vasto, tan bello, con tanta ordenación, una perfecta armonía, se haya creado solo. Es prácticamente absurdo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que hay un hacedor que ha diseñado todo cuanto existe para el propósito que cumple. Y un autor llamado Millard Erickson comenta lo siguiente, y cito: alguien debe haber diseñado y construido sistemas digestivos, ojos, atmósferas adecuadamente equilibradas y muchas más cosas en el mundo. Todo esto argumenta a favor de la existencia de un diseñador supremo, creador sabio y capaz. Debe haber un Dios. Fin de la cita. Encontramos otros dos argumentos que quiero exponer brevemente. Ese argumento que llamamos en teología el argumento antropológico. La palabra antropo en griego significa hombre o ser humano. Y si nos damos cuenta, en el corazón del ser humano hay una ley, lo que llamamos la conciencia. El ser humano, todo ser humano, posee una conciencia. Es un conocimiento interior que le dice al hombre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que debe seguir y lo que debe evitar. Ahí encontramos de que hay un legislador supremo que ha puesto su ley en el corazón del hombre. Y por último, encontramos también el argumento basado en la creencia universal, conocido también como el argumento histórico. Nota bien de que todos los pueblos, naciones, culturas y civilizaciones a lo largo de la historia humana han creído en un ser superior, en un hacedor. Ya desde la época del Neolítico, una época remota, el hombre era profundamente religioso. En el Neolítico aún no existía la escritura. Sin embargo, sabemos por la arqueología que el hombre del Neolítico atribuía el crecimiento de las semillas a un ser superior al hombre. Por tanto, como se ha dicho, el ser humano es un animal religioso. Además, podemos apreciar que en lo más profundo del hombre
hay un conocimiento inherente de lo divino. Incluso en nuestra época, en pleno siglo XXI, una época muy modernizada, muy secularizada, el ser humano sigue siendo religioso. Por tanto, encontramos en todos estos argumentos de que hay Tremendo. un Dios. Muy interesante escucharte hablar y razonar todas estas cosas que verdaderamente uno no para a pensar cuando trata estos temas, ¿verdad? Y por eso te doy las gracias de que estés con nosotros en esta tarde, porque la verdad que nos trae mucha claridad en cuanto a todo lo que estamos hablando. Estamos acostumbrados a ver, yo lo sé que estamos acostumbrados a ver, pero hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez también. Si Dios realmente existiera, y si Dios existe, así como hay muchas personas que lo creen, que Dios es real y que Dios existe, ¿por qué Dios permite, verdad? O de alguna forma, si Dios existe, ¿por qué existe también el mal? ¿Por qué existen las desgracias, Luis, y el sufrimiento de las personas en el mundo? Esa es una pregunta que se hacen sobre todo los ateos, ¿verdad? Déjame decir de que los argumentos del ateísmo se reducen básicamente a dos. En primer lugar, el ateísmo expresa que la ciencia puede explicar el origen de todo, el origen de la vida, el origen del universo, y por tanto Dios, según el ateísmo, no es necesario, puesto que la vida, la historia, etcétera, etcétera, pueden ser explicadas científicamente. Pero eso en realidad no es cierto. La ciencia no puede explicar el origen de la vida, no puede explicar el origen de todo. La ciencia no puede dar respuestas a las interrogantes que el ser humano se ha planteado a lo largo de la historia de la humanidad. Esas preguntas que son ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? La ciencia no puede contestar a estas preguntas. La Escritura, la Biblia, sí responde a esta cuestión. El segundo argumento, el argumento clásico, es la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Pero el que haya sufrimiento en el mundo no es un argumento contundente para negar la existencia de Dios. Es como si yo entro en un pueblo y veo a personas padecer hambre y morir de hambre, y yo llego a la conclusión de que no hay alimentos en el mundo. Mi conclusión sería una conclusión exagerada. Es cierto de que algunos se plantean la siguiente cosa, ¿no? Si Dios es bueno, es poderoso y soberano, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo? Y algunos, como el filósofo escéptico llamado David Hume, filósofo inglés, dijo lo siguiente: ¿Dios desea evitar el mal y no puede? Entonces es impotente. Y decía, por otro lado, Dios es capaz, pero no quiere, entonces es un Dios malo. Pero esto es el pensamiento de un hombre. Cuando vamos a la Escritura, la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, encontramos de que Dios es infinitamente bueno. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Y déjame hacer aquí un pequeño paréntesis. El gran filósofo Immanuel Kant, un filósofo que era agnóstico, él en uno de sus escritos expresó, reconoció y admitió necesario para una vida moralmente correcta la existencia de Dios. Ahora, volviendo al tema, la solución total al problema del mal está más allá de nuestra capacidad humana. Hay cosas que no van a ser resueltas en nuestra mente en esta vida. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, son infinitos. Nuestros pensamientos son muy limitados, muy finitos, y hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Ahora, déjame decir dos cosas importantes. Déjame hablar del mal en general como resultado del pecado. Es decir, cuando vamos al Génesis, en los primeros 2 capítulos,
encontramos de que Dios creó al hombre perfecto y sin pecado. Dios lo colocó en el huerto del Edén, y en ese estado original el hombre tenía íntima comunión con Dios. Sin embargo, en el capítulo 3 del Génesis encontramos la caída original. Encontramos que nuestros primeros padres pecaron contra Dios, transgredieron la ley de Dios, y como enseña San Pablo, el pecado entró en el mundo, y por tanto el pecado ha afectado al cosmos en general. En Romanos capítulo 8, Pablo nos enseña que la creación ha sido dañada, ha sido afectada por el pecado. Y de forma especial, la raza humana, sin acepción, ha sido dañada y afectada por el pecado. Por tanto, el mal en el mundo, el sufrimiento en el mundo es el resultado, es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, no de Dios. Dios creó al hombre con libertad, con libre albedrío, y el hombre usó su libertad para pecar, y como he dicho, el sufrimiento, el mal, es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. En segundo lugar, déjame decir algo muy interesante. El mal específico como resultado de pecados específicos. Es decir, el 80% del sufrimiento en el mundo es causado por el mismo ser humano. Y solamente tengo que citarte lo siguiente. Pensemos en los asesinatos que se cometen día a día. Pensemos en los abusos infantiles que se dan cada día, en los robos, en las violaciones, en las guerras que han habido a lo largo de la historia. Todo esto es producido por el hombre, no por Dios. Ahora déjame decirte algo también muy interesante, que Millard Erickson, un autor, dice lo siguiente. Presenta a Dios como víctima del mal. Es una frase que suena un poco extraña, pero se viene a referir a lo siguiente. Dios se encarnó. Dios se hizo hombre, asumió una naturaleza humana y, como dice San Pablo en Filipenses 2, se hizo semejante a los hombres. Me refiero a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Cuando leemos los Evangelios, encontramos que Jesús sufrió. El apóstol Pedro, en su primera epístola, habla una y otra vez de los padecimientos y sufrimientos de Cristo. Y como se ha dicho, desde la cuna hasta la tumba, Jesús todo lo tuvo prestado, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el creador de todo cuanto existe. Él, desde la cuna hasta la tumba, todo lo tuvo prestado. Jesús fue insultado. Jesús sufrió el desprecio de los seres humanos. Jesús fue injuriado. Incluso Jesús murió como un malhechor, siendo santo y sin pecado. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Ahora, es verdad que los seres humanos pasamos por momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, es cierto. Pero déjame recordarte unas palabras que el mismo Señor Jesucristo expresó y que se recogen en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por tanto, a pesar del dolor, a pesar de que pasamos por el valle de lágrimas y el sufrimiento indecible, Jesús hace una invitación a todo ser humano, que acudamos a Él, porque solamente en Cristo hay descanso para el alma humana. Solamente en Cristo hay paz verdadera y hay descanso para la vida del ser humano. Y déjame decirte algo también interesante. Hay una promesa preciosa para los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo. En Romanos capítulo 8 y versículo 18, leemos lo siguiente. Pablo expresa lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por tanto, el dolor, el sufrimiento que padecemos en esta vida no tiene ni gota de comparación con las bendiciones, con la gloria que en los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo, vamos a tener y a gozar. Fíjate, Luis, que
Creo que hemos puesto muy bien el título del programa, Dios, realidad o ficción, porque a pesar de todo lo que nos estás explicando, todavía sigue habiendo personas que se hacen esta pregunta, si Dios es realidad o es ficción. Y me he encontrado algunas personas que dicen que, bueno, que ellos creerían en Dios si pudieran verlo, ¿verdad? Y sigo insistiendo en este tema porque el ser humano es así, o sea, necesita tocar, palpar, ver para poder creer. Entonces, estas personas que tienen esa sensación de no creer en nada que no puedan ver con sus ojos, me hace preguntarte algo que creo que es muy importante. ¿Es necesario, es obligatoriamente necesario ver para creer? O sea, ¿necesitamos ver para poder creer en la existencia de Dios? Es una buena pregunta, pero querido amigo, querida audiencia, hay cosas que no vemos, y sin embargo no negamos su existencia. Por ejemplo, el viento. Usted y yo no podemos ver con los ojos físicos el viento, es invisible al ojo humano. Sin embargo, sí apreciamos el efecto que produce ese viento que es invisible al ojo humano. De la misma forma, Dios es un ser invisible, es un ser infinito. Pero Dios, a pesar de ser un ser invisible, un ser infinito, que no podemos ver con nuestros ojos físicos, sí que podemos ver el efecto que Dios ha producido. Cuando miramos el universo, encontramos un efecto, ¿verdad?, que lo ha producido Dios, ¿verdad? Por tanto, ese argumento de que si no veo, no creo, es un argumento que no tiene contundencia. Nos estás hablando, Luis, del viento, ¿verdad? Que todos podemos sentir la brisa del viento cuando estamos en el mar, y sin embargo el viento no se puede ver con los ojos físicos, y es un ejemplo muy práctico para poder entender, en este caso, la existencia de Dios. Pero, de alguna manera, sigue habiendo personas que he escuchado que se consideran, por ese motivo, simplemente por no poder ver a Dios, se consideran ateas. Me gustaría que nos explicaras brevemente, ¿verdad?, el significado de ser ateo, porque incluso hay muchas personas que puedan decir que son ateas y no saben ni siquiera qué quiere decir la palabra ni qué representa el ser ateo, ¿no? Pero la pregunta también va en esta dirección, porque ¿qué es más fácil, ser ateo o ser creyente? ¿Qué es más fácil, Luis? ¿No creer en Dios o creer en Dios? Déjame decir, en primer lugar, qué significa esa palabra ateo. Sí. La palabra ateo tiene dos partes. El prefijo negativo de a, significa no. Teo tiene que ver con Dios. Theos, Dios. Significa no Dios. Y el ateo niega la existencia de Dios. Aunque hay varios tipos de ateos. Ateos dogmáticos, ateos agnósticos, incluso ateos prácticos. Fíjate que el ateo, a pesar de expresar que no tiene fe, el ateo tiene una fe mayor que el creyente. La fe del ateo es increíble, porque, o sea, creer de que todo esto es producto del azar, hay que tener una fuerte y profunda fe. La fe del cristiano es más lógica, es más razonable, ¿verdad? Hay un universo, debe haber un creador, pero la expresión del ateo, de que Dios no existe, se requiere una fe mayor. Y déjame citarte a un autor, brevemente, un autor llamado Clark, dice lo siguiente: una evidencia pequeña puede demostrar que Dios existe, pero antes que el hombre afirme que no hay Dios, debe analizar toda la materia en el universo. Debe estudiar todas las fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y espirituales. Debe conversar con todos los espíritus y entenderlos a la perfección.
debe hallarse en todos los lugares del espacio a cada momento, no sea que Dios en algún lugar o de alguna manera lo eluda. Debe ser omnipotente, omnipresente y eterno. En realidad, el hombre mismo, el hombre ateo, debe ser Dios antes que pueda afirmar dogmáticamente que no hay Dios. Imaginemos por un momento, Luis, el tiempo pasa muy rápido, pero quiero que nos imaginemos por un momento que alguien nos está escuchando, nos está viendo y está escuchando las evidencias que se están poniendo encima de la mesa, ¿verdad? Y en este día, en esta tarde, decidiera creer en Dios. Alguien que hasta hoy no se había planteado la existencia de Dios, pero hoy se da cuenta de que es muy probable y hay muchas posibilidades de que Dios exista y decide creer en Dios. Aún así, seguiría estando Dios demasiado distante, demasiado lejos de esa persona o de nosotros para poder llegar a conocerlo, porque una cosa es que Dios exista y otra cosa es que Dios se preocupe de nosotros. ¿Podríamos llegar a conocer a ese Dios real si ciertamente Él existe? Muy bien. Dios se ha revelado y lo ha hecho de forma especial en su palabra, en la Biblia. Cuando leemos la Biblia y meditamos en la Biblia, podemos conocer a Dios. Y Dios es un Dios trascendente, es decir, está por encima de todo, está en lo más alto, en la altura, Él es el altísimo, el sublime. Sin embargo, también Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios inmanente, es decir, también está cercano, está presente en el mundo y está activo en el mundo. Y hay unas palabras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y versículo 27, al final del versículo, Pablo dice a ciertos hombres, a ciertos filósofos, las siguientes palabras, hablando de Dios. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios está presente, está activo en el mundo. Y otro de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar del universo al mismo tiempo. Por tanto, si hay alguien que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su vida, aquel hombre, sea el lugar geográfico en donde esté, si le dice a Dios en oración, perdona mis pecados, sálvame, y pone su fe y confianza en Cristo, Dios lo salva. Esa es la verdad que encontramos en la Biblia. Y Dios perdona todos nuestros pecados y nos da el regalo de la salvación cuando la persona cree en Jesucristo. Me gustaría también, Luis, antes de terminar el programa, que te dirigieras a aquellas personas que, como hemos hablado, han decidido a partir de este momento creer en Dios, o simplemente personas que ya creen en Dios desde hace un tiempo, pero he escuchado a veces decir a las personas, yo creo a mi manera, yo creo a mi forma. Entonces, cada uno se hace un Dios a su medida, ¿verdad? Normalmente cuando uno se hace un Dios a su medida, siempre es para que ese Dios le favorezca, para pedirle cosas a ese Dios, para que solucione sus problemas. Claro, es una actitud quizá un poco egoísta, pero considero que hay muchas personas que creen en Dios a su manera. ¿Hay alguna manera específica que en este caso la palabra de Dios, la Biblia, nos exprese en la que podamos acercarnos a Dios a la manera de Dios, a la forma de Dios, como Dios quiere que nos acerquemos a Él? Muy bien. Dios, como os he dicho antes, y en alguna otra ocasión, Dios se ha revelado en su palabra, en la Biblia. Y de forma muy especial también, y de forma última, yo diría, por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha revelado al Padre, ha hecho la exégesis del Padre. Por tanto, tenemos que ir a la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia, porque Dios se ha revelado en su palabra.
Y cuando leemos la Biblia encontramos cómo es Dios, encontramos cuál es el origen del hombre, encontramos cuál es la verdadera condición del ser humano y encontramos el único camino que lleva a Dios, el único camino que lleva a la salvación. Ese camino es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que acudir a Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Luis, muchas gracias por tu ayuda, por tu participación. Seguro que los oyentes estarán contentos de haberte escuchado de nuevo. Nos tenemos que despedir, el tiempo se nos agota y verdaderamente media hora pasa demasiado rápido. Nos quedan también hoy muchas cosas que decir acerca de este tema, pero les insto, ¿verdad?, a toda la audiencia a que no se despeguen los jueves a las 8 de la tarde para estar con nosotros. Los temas que vamos a tocar, sin duda, ya lo ven, son temas que nos interesan, que realmente tienen importancia y los vamos a ir tocando jueves a jueves. Así que quedan todos invitados para el próximo jueves, la próxima semana, siempre recordándoles que ante las dudas, ante las luchas, ante las aflicciones de la vida, ante las dificultades que uno enfrenta, ¿verdad?, en el interior, en el corazón, confíen siempre en Dios. ¿Saben por qué? Porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.